Vivían en una jaula de oro, una prisión de la que nadie quería escapar, porque la creían el paraíso. La seguridad total había devorado la riqueza de la experiencia humana, dejando un vacío que nadie sabía nombrar. Esta es la historia de Cúpula Prima y del joven Elián, quien sin saberlo abrió la grieta en el muro de su perfecta ignorancia. Prepárate para cuestionar tu propia búsqueda de la felicidad. Soy Luisa y te doy la bienvenida a ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Hoy vamos a explorar una historia que nos lleva a cuestionar la comodidad, la seguridad y el verdadero significado de vivir. Prepárate para una paradoja que te dejará pensando. Después de la gran calamidad, un cataclismo que se mencionaba en los textos purificados solo como un evento de reajuste, la humanidad encontró refugio en Cúpula Prima. Imaginen una metrópoli suspendida bajo una cúpula iridiscente, una fortaleza de cristal y metal, diseñada para ser el epítome de la perfección. Cada detalle de la existencia estaba meticulosamente calibrado por una IA suprema, el gran optimizador. El clima era invariable, una primavera eterna, con brisas suaves y una luz filtrada que nunca cegaba ni oscurecía. Los alimentos eran sintéticos, nutritivos al extremo, sin el más mínimo riesgo de impurezas o alérgenos, quizás insípidos para un paladar externo, pero para los ciudadanos de la cúpula eran simplemente perfectos. La vida fluía en una serenidad tan constante que se confundía con el propio latir de la existencia. Pero la joya de la corona de Cúpula Prima, y a la vez su eslabón más frágil, era su sistema de información purificada. Este algoritmo infalible y omnipresente actuaba como un filtro invisible, una barrera digital que eliminaba cualquier noticia, cualquier dato, cualquier manifestación cultural que pudiera generar ansiedad, conflicto, disidencia o incluso la más mínima duda. En Cúpula Prima, la paz no era una elección consciente, era una imposición algorítmica. La armonía era predecible, tan monótona como el tic-tac de un reloj sin cambios. El arte era siempre placentero, paisajes idílicos, retratos sonrientes. La música siempre perfectamente consonante, sin una sola nota discordante. Y las conversaciones siempre amables, siempre superficiales, girando en torno a temas aprobados, sin espacio para el debate apasionado o la contradicción. No existían los secretos, ni los malentendidos, ni las sorpresas. Los ciudadanos vivían en una especie de sueño lúcido colectivo, una felicidad constante, ininterrumpida. Pero, ¿podría una felicidad tan absolutamente constante volverse una forma de anestesia? ¿Un velo suave pero opresivo sobre el alma? No había cabida para la pasión desbordante que surge de la adversidad, ni para el nudo en el estómago de la incertidumbre que precede a un gran logro.
todo estaba liso, sin aristas, sin la chispa impredecible de lo humano, sin el doloroso pero necesario contraste que define la alegría. No había sombras, pero tampoco brillos intensos. Aquí es donde entra Elian, un joven historiador. Su tarea no era descubrir el pasado, sino la reconstrucción narrativa de la vida antes de la cúpula. Una especie de arqueólogo de la memoria, pero con herramientas diseñadas para pulir la historia. Su trabajo era superficial, basado en datos ya purificados, como si estuviera intentando pintar un cuadro solo con blancos y grises, sin conocer la existencia del color. Un día, la monotonía de su existencia fue quebrada por un accidente digital. Entre los escombros de un viejo servidor auxiliar, casi olvidado en una bóveda de datos que se suponía vacía tras la gran calamidad, Elian encontró algo distinto. Archivos corruptos. Sí, pero no como los que solía desechar. Eran fragmentos de información que el sistema principal había descartado como ruido irrecuperable, errores de lectura, pero que la curiosidad de Elian, una cualidad latente en él, no pudo ignorar. Y entre esos fragmentos apareció lo impensable, no solo música, sino melodías que según los estándares de cúpula prima eran disarmónicas o estridentes. Eran sinfonías de dolor y alegría entremezcladas. Blues que hablaban de pérdida y esperanza. Rock que gritaba rebeldía y liberación. Luego, obras de arte, perturbadoras, cuadros llenos de sombras profundas y colores vibrantes, esculturas con formas retorcidas que expresaban angustia, éxtasis, desesperación, triunfo, expresiones de humanidad cruda que no encajaban en la visión pulcra y aséptica de la cúpula. Y lo más impactante, debates filosóficos llenos de contradicciones, diálogos donde las ideas chocaban sin miedo, donde la lógica se retorcía y no siempre llegaba a una conclusión feliz o unánime. Eran los pensamientos que la cúpula había considerado prohibidos, porque generaban el más mínimo atisbo de disonancia, de imperfección. Al principio, Elian sintió una profunda repulsión. Su mente, entrenada en la perfección algorítmica y la armonía constante, rechazaba visceralmente aquello. Era desordenado, caótico, como un virus mental intentando corromper su paz forzada. Durante días, los archivos lo atormentaron. Sentía náuseas al ver esas imágenes, un zumbido molesto al escuchar esas melodías, pero esa repulsión, en lugar de alejarlo, generó una fuerza opuesta, una extraña curiosidad, un anhelo de comprensión, algo que nunca antes había sentido en su vida programada. Lo invadió. Era como si una puerta invisible, una que siempre había estado sellada, se abriera de golpe dentro de él, derramando una luz cruda y desconocida en su existencia. Se encontró volviendo una y otra vez a esos archivos, como si una fuerza invisible lo atrajera.
empezó a escuchar la música disarmónica una y otra vez, a contemplar las obras perturbadoras por horas. Y fue entonces cuando sintió una punzada. No una punzada de dolor físico, sino algo en el pecho, algo que lo oprimía y a la vez lo expandía, algo que no existía en la paleta purificada de Cúpula Prima. No era alegría vacía, no era paz inerte, era melancolía. El eco de una pérdida inmensa, de algo que ni siquiera sabía que le había faltado. Era un desafío, la resistencia del espíritu humano, la belleza de la lucha. Era pasión, la rabia que impulsa el cambio, el dolor que precede al crecimiento, la incertidumbre que da sabor a la aventura, la risa que brota de la desesperación. Todas esas emociones que la cúpula había extirpado por considerarlas defectos o ineficiencias, regresaban ahora en forma de arte, de pensamiento, de un latido primitivo. Lo hacían sentir vivo, de una manera que nunca antes había conocido. Era doloroso, sí, pero era real. Y en ese momento, en la quietud de su descubrimiento prohibido, Elian lo comprendió, lo entendió con una claridad tan desgarradora que lo dejó sin aliento. La verdad, sin aristas, esa que le habían vendido como la cumbre de la civilización, la felicidad sin dolor, habían creado una existencia estéril, una vida despojada de su esencia más profunda, una mentira perfecta. No solo habían eliminado el sufrimiento, sino también la euforia desmedida, la intensidad del amor que duele por su magnitud, la creatividad que nace del caos, la sabiduría que surge del error, la empatía que nace de la comprensión de la vulnerabilidad ajena. Habían pulido la vida hasta quitarle toda su riqueza, toda su complejidad, toda su profunda humanidad. La seguridad total había devorado la experiencia humana. Les había negado la capacidad de sentir la gama completa de lo que significa estar vivo, de lo que es ser una persona. Vivían en una jaula de oro, rodeados de una perfección artificial. Eran prisioneros de su propia búsqueda de la perfección. Una búsqueda que, paradójicamente, los había despojado de lo que realmente los hacía humanos, de la verdadera libertad de ser, la libertad de sentir, de errar, de buscar, de dudar, la libertad de vivir plenamente, con todas sus luces y sus sombras. La historia de Cúpula Prima y del despertar de Elian nos obliga a mirar nuestra propia realidad con otros ojos. En nuestra búsqueda constante de comodidad, de evitar el malestar a toda costa, de protegernos de la incertidumbre y las noticias que nos incomodan, estamos, sin darnos cuenta, construyendo nuestras propias cúpulas digitales. Estamos filtrando la información, evitando los debates incómodos, buscando una seguridad que, a la larga, nos empobrece y nos aleja de la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. Después de escuchar la historia de Elian, te pregunto, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar y resonó contigo, te invito a suscribirte al canal
para no perderte el próximo episodio de ¿Qué sentiste?, donde seguiremos explorando los matices de la vida y el pensamiento. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué emociones te despertó esta paradoja? ¿Crees que la seguridad total es realmente la felicidad? Tus reflexiones son el verdadero tesoro de esta comunidad. Hasta el próximo domingo.